tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde de tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros el enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal, que por ti conozcamos al Padre, revélanos al Hijo también, que creamos en ti, su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria al Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver los fundamentos de nuestro amado movimiento, que es la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. La sesión pasada estuvimos viendo un poquito de lo que fue el Concilio Vaticano II y ya desde ahí teníamos unos tintes muy claros acerca de lo que el Espíritu Santo deseaba para su iglesia. En esta sesión vamos a continuar esa formación y les voy a pedir que me confirmen si ya pueden ver mi pantalla. Ya se ve. Perfectísimo. De todas formas, también les pido los que puedan prender su cámara, que no les dé pena, si están en pijama, si ya acabó el día. Por el Zoom no se transmiten olores, no se transmiten sensaciones, así es que no se preocupen. Vamos a estar todos aquí en confianza compartiendo esta formación, ¿vale? Y comenzamos con una muy breve recapitulación de lo que fue en esta sesión pasada, recordando los antecedentes del Concilio Vaticano II, con una cita de Lumen Gentium que dice así: estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, deben ser recibidos con acción de gracias y consuelo, porque son muy útiles y necesarios para las necesidades de la Iglesia. Desde aquí podemos prefigurar que en el Concilio Vaticano II ya se tenía o se palpaba un poco esta presencia o necesidad del Espíritu Santo que renovara la vida de la Iglesia hasta ese momento. Pero guardé un poquito de lo que vamos a ver hoy, de la sesión pasada, porque es importante para conocer nuestro movimiento. En este contexto, hermanos, el Espíritu Santo era el gran desconocido. No se hablaba mucho. Se hablaba mucho de la vida de los santos, se hablaba mucho de la divina misericordia, se hablaba mucho del Padre y de Jesús. Pero en este contexto, digamos que en el siglo XX, siglo XIX y anteriores, el Espíritu Santo seguía, digamos que enfrascado en el suceso de Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, como el principio o la acción que dio el aliento o la fuerza para que iniciara esta predicación de Cristo. Pero no más. Pocas veces se retoma su figura como una persona de la Trinidad y mucho menos se profundiza en ella. Y podemos pensar, bueno, ¿y cómo pasamos de tener al gran desconocido a que tenemos un concilio que tal cual pide entre líneas y de forma también muy directa su presencia como una necesidad en la iglesia del siglo XX y para lo que vivimos en el siglo XXI? Bueno, pues en esta sesión vamos a dar un poquito de este contexto, cómo se dio tal vez esta primera necesidad y para ello vamos a hablar de una santa muy importante para no solamente nuestro movimiento, sino también nuestra iglesia, que se llama Santa Elena Guerra. Aquí les pongo algunas semblanzas muy sencillas de quién fue ella. Santa Elena Guerra nació en 1835 y falleció en 1914. Fue una religiosa italiana fundadora de la Congregación de las Hermanas Oblatas del Espíritu Santo, ya que hay una historia muy hermosa. Cuando ella funda su congregación, no se llama así, pero es hasta unas interacciones con el Papa León XIII que él mismo le sugiere: oye hija, ¿por qué no le cambias el nombre a esta congregación por Oblatas al Espíritu Santo?
ahorita vamos a profundizar un poco más en estas cartas que tenía con el Papa y cómo suscitaron tal vez este primer movimiento. Desde joven tuvo una profunda devoción al Espíritu Santo, convencida de que la renovación de la Iglesia y la sociedad solo podía venir de una nueva efusión del Espíritu. La sesión pasada ya tuvimos un poquito de contexto histórico de las necesidades del mundo y sus problemáticas. Ya prefigurábamos unas crisis económicas muy fuertes, una desigualdad social que hasta este momento de la historia no se había visto tan marcada como en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Y este clima, pues, prefiguró a su vez también mucho malestar dentro de la cultura. En este contexto fue que nace Santa Elena Guerra, en un mundo muy dividido, en un mundo con una diferencia social y con también todo lo que esta diferencia social pues engloba dentro del contexto de la cultura, que es a veces apatía para con el hermano, que es este instinto de supervivencia, digamos que desde evolucionismo, que la supervivencia del más fuerte, con tal de que a mí me vaya bien en mi chamba, yo te voy a aplastar a ti. Y toda esa violencia implícita o explícita que se llevaba a cabo. Ahí tenemos, digamos, que la primera pista de esta unión con el Espíritu Santo. Porque Santa Elena Guerra decía, ¿quién es capaz de unir a este pueblo? ¿Quién es capaz de sanar estas heridas? ¿Quién es capaz de reformar aquello que el hombre se ha encargado de deformar con tanto ímpetu a lo largo de estos siglos de historia? Y ahí es cuando tuvo este encuentro con el Espíritu Santo, como aquí dice, desde muy joven. Vamos a tocar 3 puntos. Digamos, ahorita solo los voy a mencionar y después voy a profundizar. Uno, que ella fue la que tuvo una inspiración y la que, digamos, que propició la devoción por la novena al Espíritu Santo. No sé si sabían que antes de Pentecostés se hace una novena justamente en preparación para recibir este gran don, a semejanza de los apóstoles y de Mamita María, que después de que vieron a Jesús resucitado y que se iba alejando, elevándose a los cielos, ellos se quedaron y obedecieron y se fueron a orar en espera de esta promesa que Jesús les había dejado. Vamos a hablar también de las cartas que tuvo con el Papa León XIII. Y por último, el fruto de estas cartas o de esta charla, cómo logró que se consagrara el siglo XX al Espíritu Santo. Y este punto va a ser fundamental para entender un poco del nacimiento de nuestro movimiento. Y les voy a compartir algunos fragmentos de sus cartas para que entendamos lo que ella vislumbraba como necesidad y lo que le pedía al Papa, no sin antes platicarles un poquito de esto. Ella, durante sus años en el convento, en este, digamos, primer ministerio con las oblatas del Espíritu Santo, tenía unos encuentros muy cercanos con el Espíritu Santo. Y sus hermanas de comunidad le decían, oye, ¿por qué no compartes esto tal vez con los sacerdotes, con el obispo, con las personas de autoridad? Porque vemos que esto está dando muchos frutos en nuestra comunión, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio. Y ella les comparte a sus hermanas que había tenido en el corazón esta intención de mandarle cartas al Papa, pero que no se atrevía. Porque, pues, a ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos o con qué confianza diríamos, sí, le voy a mandar un correo al Papa León? A ver qué pasa. Yo he visto esto, Papa León, ojalá y que pueda hacer esto, ojalá que no desestime este testimonio, pues yo creo que más de uno de los aquí presentes diríamos, ay, no, pues el Papa tiene pues cosas más importantes en qué pensar, qué me va a andar haciendo caso a mí, qué le va a andar haciendo caso a él y a Cintia, a Lupita, a María. Pues no, o sea, yo creo que el Papa ya sabe incluso lo que le voy a pedir, entonces mejor lo dejamos así. Y en esta, digamos, humildad, Santa Elena decía, no, yo creo que no es necesario, no es importante, hasta que, por fuerza de insistencia durante 2 años, la convencieron. Y estos son algunos fragmentos de las cartas que él le envió. Y voy a compartírselos. Santísimo Padre, ¿por qué la Iglesia no invoca hoy con más frecuencia y fervor al Espíritu Santo, al amor del Padre y del Hijo? Él es el gran desconocido, el divino olvidado. Es necesario
que vuestra santidad, desde la cátedra de San Pedro, recuerde a todo el mundo cristiano que no se puede ser cristiano sin vivir en el Espíritu Santo. Fíjense nada más en esta primera introducción, la gran sabiduría que ya englobaba Santa Elena Guerra. Yo les invito a preguntarse mientras voy compartiendo esos estratos, ¿lo que leemos o lo que escuchamos sigue actual en nuestros días? ¿Aún tiene sentido en este siglo XXI, más de 100 años después de que fueron escritas estas cartas? Continúo. ¿No sería este el medio más eficaz para la unión de todos los cristianos y para la conversión de los infieles, es decir, un nuevo Pentecostés que renueve la faz de la tierra? Que la Iglesia, por orden vuestra, se prepare a celebrar un nuevo cenáculo con una novena solemne en todas las parroquias del mundo. Y ahí es cuando Santa Elena Guerra le da esta idea al Papa y le dice, he descubierto esta riqueza en mi oración. Y he descubierto incluso en la meditación de la Sagrada Escritura que esta novena fue algo que nos dejó no solamente, digámoslo así, la tradición, sino Jesús mismo. Cuando yéndose a los cielos, Él les dice, permanezcan en oración. Y a semejanza tanto de María Santísima como de los discípulos, ellos se enfrascaron en este cenáculo para esperar la promesa de Jesús. Y esto se lo compartía como una necesidad actual que se había olvidado, como si la necesidad de pedir Espíritu Santo ya hubiera pasado solamente por algunos en estas primeras comunidades y que ahora ya no era necesario. Aquí, estas palabras fomentaron justamente la novena que tenemos hoy en día y para, digamos, propagar su devoción, el Papa León hizo algo muy hermoso. Les dio a todos los que rezaran esta novena una indulgencia por cada día. 9 indulgencias, hermanos. Así digamos que puso en oferta la gracia, la santidad y el cielo, con tal de que esta devoción se propagara, porque el Papa reconocía esta gran sabiduría y riqueza, dijo en un edicto, ¿saben qué? Si ustedes rezan la novena, por cada día rezado les voy a dar una indulgencia plenaria. Por favor, háganlo. Continúo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Si Él no la vivifica, está muerta. Si los fieles comprendiesen esta verdad, cuánta más vibrante y fructuosa sería su vida cristiana. Voy a detenerme aquí. No sé, igual y es muy común esta, digamos, chiste, anécdota, ejemplo que comparten muchos, que es que se nos note que somos bautizados, que se nos note que tenemos el Espíritu Santo, que se nos note que vivimos, digamos, una vida en el Espíritu. Y esto es algo que, pues de forma muy recurrente, solíamos o solemos olvidar en nuestros días. Y Santa Elena Guerra nos recuerda, si los fieles, nosotros, comprendiéramos esta verdad, cuánto más vibrante y fructuosa sería nuestra vida cristiana, porque el Espíritu es el alma de la Iglesia. El cuerpo es la parte física, pero aquello que motiva, que mueve, es precisamente esta fuerza del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, para instaurar todo en Cristo, como es el deseo de vuestra santidad, es necesario primero que todo sea restaurado en el Espíritu Santo, porque es Él quien nos conforma con Jesús y nos une al Padre. Y fíjense lo que sigue, una gran verdad que en esos tiempos permaneció oculta y me pregunto si hoy también ya solemos dar por hecho. Las personas recomiendan todo tipo de devociones, pero mantienen silencio sobre esa única devoción que debería ser la primera y principal, aquella por mandato de nuestro Señor Jesucristo, recitada por la Santísima Virgen María y los apóstoles, que fue olvidada. Esta devoción al Espíritu Santo. Y a propósito del 28 de octubre que acaba de pasar, no sé si les pasa porque la gran mayoría de los que estamos aquí pues pertenecemos al movimiento de renovación para la gloria de Dios, pero cuando, al menos en mi comunidad, es Pentecostés, suele haber algunas fiestas, algunos ritos, algunos, digamos, festejos propios de la solemnidad. Pero a veces ni siquiera se llena el templo. A veces somos los de renovación y algunos más.
A veces solamente pasa como el día en que la renovación dentro de la parroquia puede hablar de los 7 dones. Y se hace una catequesis cada año acerca de los 7 dones, incluso hasta reciclamos papelitos, algunos cuentan las leyendas. Pero esta devoción al Espíritu Santo se queda enmarcada de una forma muy breve. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir estos días que justamente fue la fiesta de San Judas Tadeo, pero al menos por donde yo vivo, que es cercano justamente a la parroquia de Cristo Rey y San Judas Tadeo, estaba llenas las calles de devotos de San Judas con sus figuras, con sus cadenas, con sus rosarios de los colores, digamos, que del santo. Y aquí nos recuerda cuál es la devoción primera que nos dejó Jesús antes de irse, al Espíritu Santo, porque Él iba a ser y es el alma de nuestra iglesia, la fuerza para cuando ya no queremos hacer las cosas, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos que tal vez ese seminario de vida, ese querigma, esas catequesis ya no están dando frutos, que poco a poco el grupo se está viniendo abajo, que nuestras asambleas ya no están siendo ungidas. Esta es el alma de todo nuestro actuar como renovación. Y aunque más adelante vamos a ver que la parte fundadora o la chispa que se reconoce como fundación del movimiento está justamente en una comunidad en Estados Unidos en este fin de semana de oración en Duquense, yo de manera muy particular me atrevería a decir, aquí nació o aquí se prefiguró desde una necesidad lo que iba a ser la renovación carismática católica. Justamente esto, una renovación carismática llamada a dar vida a todo aquello que dentro del catolicismo había permanecido frío, tibio, oculto, sin fuerzas, sin esperanza, desanimado. Aquí nos deja una pregunta de reflexión, que es ¿quién es el Espíritu Santo para ti, para mí y para la iglesia? Y continúa en su carta este estrato. Los predicadores alaban a todos los santos, pero ¿cuándo escuchamos alguna vez un sermón en honor al Espíritu Santo? Aquel que modela a todos los santos. Todo esto, insisto, hermanos, para entenderlo con mayor profundidad, estaba en una realidad que había olvidado al Espíritu Santo, que ya nos hablaba de él como persona. Y Santa Elena Guerra dice, tenemos que volver al Espíritu para que el Espíritu vuelva a nosotros. Esta frase es algo curioso porque yo creo que muchos de los que están aquí han ido a un ENGES o a un encuentro nacional. Y del primer ENGES al que yo fui, digamos que aún soy joven, pero cuando era todavía más joven, ¿verdad? En el 2012, este fue el lema. Y cuando estaba preparando esta formación, me pareció que para los que creemos en nuestro Padre, no existen coincidencias. Mi primer encuentro tal vez más firme, más vivo con el Espíritu Santo fue en Puebla, en un Enges, donde este fue el lema. Volver al Espíritu de Dios para que el Espíritu vuelva a nosotros. Y cómo de ahí se prefigura la acción que iba a estar en esta corriente de gracia. Y aquí les dejo, para los que gusten profundizar, dos enlaces. Así como nosotros lo hacemos en Tlanepantla, tenemos hermanos, en este caso de la Arquidiócesis Primada de México, que están llevando a cabo también formaciones. Y ellos están hablando mucho de la historia de la renovación, pero digamos que de una forma un poco más escolarizada. Entonces, si gustan adentrarse en la vida de Santa Elena Guerra, también habla justo de las denominaciones protestantes y cómo todas sus ramificaciones llegaron hasta el pentecostalismo, algo así. Los pentecostales, pues. Y cómo de ahí empezó, digamos que esta chispa enduquense. Son dos links, uno que habla de todo este contexto y otro que habla a partir de este momento enduquense. Para los que gusten profundizar, ahí les dejo los enlaces. Y cosa curiosa, Santa Elena Guerra en vida no fue muy reconocida que digamos. De hecho, en sus últimos días fue altamente criticada por sus hermanas de comunidad y se alimentaban muchos chismes. Hasta después de su muerte fue que se reconoció toda la acción y todas las obras de su escritura y de sus mensajes. Pero en su momento ella recibió muchísima persecución y crítica por esta justamente su misión que era dar a conocer al Espíritu Santo.
Habíamos hablado que ella se carteó con el Papa León XIII, pero fue San Juan XXIII, a quien ya vimos la sesión pasada, quien retomó sus escritos y quien en consecuencia escribió una encíclica, que es la encíclica sobre el Espíritu Santo. Aquí hay un dato curioso como chismecito. ¿Ven al Papa que tenemos aquí? Pues ya se ve grande, ¿no? Ya unos 70 y tantos, casi 80. Cuentan las leyendas que cuando se escogió Papa a San Juan XXIII, se escogió como un Papa de paso, en lo que algún otro candidato maduraba más para poder tomar las riendas de la iglesia. Y qué sorpresa se llevaron todos los cardenales cuando el Papa que era de paso convocó al Concilio Vaticano II después de esta su influencia por Santa Elena Guerra. Qué gran lección nos deja aquí también el Espíritu Santo, ¿no, hermanos? A veces los que son más ocultos o más menospreciados para los ojos humanos son los más predilectos, los campeones, los guerreros en quien el Espíritu Santo deposita su confianza para poder hacer su obra. Y pues ejemplo tal vez más humilde estamos en estos momentos, pues Cintia y yo, que para muchos de ustedes somos unos jóvenes que pues no se equivocan, no es como que sepamos mucho y no es como que tengamos una trayectoria muy buena, pero pues el Espíritu Santo se fija en aquellos que incluso para sí mismos, me atrevo a decir para mí mismo, pues nos rechazamos, nos sentimos imperfectos, nos sentimos insuficientes para ustedes. Pero como ya dijo Benedicto, cuando tomó el pontificado, pues decimos que sí, confiando en que el Señor sabe trabajar con instrumentos imperfectos. El Papa Juan XXIII retoma todo esto, escritos todas estas peticiones, todos estos pensamientos de Santa Elena Guerra, y fue cuando se le ocurrió, como vimos la sesión pasada, en una moción del Espíritu, la necesidad de un concilio. Y les decía qué sorpresa se llevó todos los cardenales, que el Papa que iba a ser de paso, nada más un ratito en lo que otros maduraban, fue el que instauró el trabajo más arduo de los últimos siglos de la Iglesia Católica y el que nos puso a chambear a todos y que todavía su trabajo, su obra, tiene repercusiones y se sigue desarrollando en nuestra iglesia contemporánea. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de una denominación que es necesaria para entender justamente el nacimiento de nuestra renovación carismática católica, que son los pentecostales. Y voy a dar solamente algunos datos interesantes para entender puntos claves después. Esta denominación protestante nace en 1906, entre 1906 y 1915, considerando el punto de partida principal en Los Ángeles, con un predicador afroamericano llamado William Seymour. Este avivamiento fue multirracial y se caracterizó por reuniones intensas donde las personas experimentaban lo que ellos llamaban el bautismo en el Espíritu, evidenciado según ellos por la glosolalia o el don de lenguas. ¿Por qué les puse esto, hermanos? Porque aquí incluso podemos ver cómo el Espíritu Santo se fue expandiendo a lo largo de todos los necesitados por su gracia. Les puse los años porque parece interesante que justamente cuando el Papa consagra el siglo XX al Espíritu Santo es cuando en todas partes empieza este auge y esta sed del Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? Que aquí hay una gran diferencia que es importante entender para distinguirnos justamente de nuestros hermanos separados y poder permanecer en comunión con nuestra Santa Iglesia Católica. Esta denominación tuvo un auge por su uso de carismas de sanación, liberación y esta doctrina de la liberación de no vamos a sufrir. ¿Se acuerdan? No sé si a alguno de los más jóvenes les tocó, pero que yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, estos comerciales del pare de sufrir. Este lema es contradictorio a Cristo en todas sus letras. Pare de sufrir. Cristo no vino a darnos una vida cómoda, hermanos. Vino a darnos una vida en santidad, en plenitud, y eso conlleva trabajo. Y la promesa de no sufrir es contraria al Evangelio. Pero justamente estas promesas, incluso de riquezas, de prosperidad,
de vamos a liberarte de tus dolencias, vamos a sanarte, y como prueba están todos los carismas que tenemos, atrajo a muchas personas a este movimiento en su momento. ¿Por qué pongo esto? Porque para los pentecostales, así como para muchas denominaciones protestantes, uno de los signos fehacientes de una oración bien hecha es la emoción. Para ellos, la oración debe estar acompañada por una emoción como fruto de la oración misma. ¿Cuántas veces, hermanos? Y aquí, pues espero no raspar muebles y lo voy a decir con mucho amor y con mucha caridad. No buscamos los encuentros como una prolongación protestante para sentir, para recargarnos, para aplaudir, para saltar, para brincar, y no con un encuentro personal con Cristo que podemos tener en cada Eucaristía. Aquí hablamos que para ellos uno de sus puntos fuertes es los carismas de sanación, liberación, don de lenguas. Y no quiero decir con esto que estos carismas no se susciten, pero no son lo más importante. Cuando hacemos a estos carismas el centro de nuestra espiritualidad, nos estamos construyendo un ídolo, hermanos. Y en ese contexto nuestra fe no madura. ¿Cuántas veces aquí tal vez incluso estamos al pendiente de los enjes, de los enses, de los edges, de los encuentros de músicos o en su momento tal vez la activación de carismas, de refinar de misericordia, que no digo que estén mal en sí mismos, pero a veces hacemos de estos encuentros un ídolo, buscando justamente esto. Un segundo dato importante. En estas semanas, nuestra Armada Arquidiócesis de Tlanepantla se nos está brindando una formación de liturgia a los agentes de pastoral y nos la está compartiendo el responsable de la pastoral litúrgica, el padre Gerardo Maya. Y cuando yo me he metido a sus clases, híjole hermanos, si salgo bien raspado a veces de algunas cosas que debo reconocer que en nuestro movimiento sí pasan. Esta pérdida del sentido de nuestra liturgia nos lleva a buscar justamente esto, hermanos, los sentimientos, que para la misa de jóvenes tiene que haber batería, para que se integren, para que puedan sentirla más cercana. Insisto, no es que el acto en sí esté mal, pero cuando desvirtuamos o se vuelve el centro de nuestra vida de oración, de nuestra vida con Cristo, ahí es cuando ya nos estamos volviendo más protestantes que católicos. Cuidemos mucho esto, hermanos. Como último dato, les puse aquí que según, y aquí les puse las fuentes, hasta el 2023 se tiene registro de 47.300 denominaciones cristianas o protestantes. Fíjense, hermanos, cuando vimos a Lutero en el 1500, 1400, hasta el 2023, ya cuántas separaciones ha habido de la ramificación, y que la iglesia de Eric, que la iglesia de Cintia, y que la iglesia de Paul, y que la iglesia de Estelita, y que la iglesia de Alicia, como si cada uno ya nos hiciéramos una iglesia a nuestra forma, pero la iglesia es una, y en esa unidad es cuando la unción llega a su auge. Donde hay unidad, hay unción. Y esta unción llega a su auge y da los frutos destinados para esta gracia. Ahora sí, voy a continuar. Ya muchos conocemos un poco esta historia de la Universidad de Duquesne, el Duquesne Weekend que le llaman muchos, como un grupo de estudiantes después de un retiro entraron en oración en un momento, y esta oración fue tan llena del Espíritu Santo que duró durante días. Y esto fue la chispa que encendió el barril de pólvora de lo que ahora conocemos en nuestro lugar como Renovación Carismática Católica. ¿Por qué les puse antes la parte de los pentecostales? Porque veamos, hermanos, 43.000 denominaciones que no han trascendido, que tal vez se pueden confundir muy fácilmente, que si a mí me dijeran, haz una lista de todas ellas con nombre y apellido, sería sumamente difícil, pero que tuvo una chispa que encendió el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, y que fue justamente esta chispa la que dio ahora inicio a lo que conocemos en nuestro movimiento
como la renovación carismática católica, que no es otra cosa más que volver a las prácticas evangélicas de las primeras comunidades. Esto no lo inventaron los pentecostales, hermanos. Esto no lo inventaron los hermanos separados o los protestantes. Esto fue el origen de las comunidades primitivas olvidado, como Santa Elena Guerra nos lo hacía saber, que aquí claro, que se dio la chispa y entonces por consecuencia se pudo expandir, está bien, pero el fundamento y la esencia del acto no recae en que se originó de un pentecostal, sino que fueron tal vez los pentecostales los que retomaron esta práctica instituida por Cristo a través de sus apóstoles y sus primeras comunidades, pero que en esencia es una práctica legada a nosotros como Iglesia Católica. Ahora sí, para entender un poquito más de lo que sí es la renovación y lo que no es, les hice este brevario. ¿Qué sí es la renovación carismática? Una corriente de gracia que ya definió en su momento el Papa Francisco. Una corriente de gracia que nos lleva a compartir los dones y carismas con todos, no es un don particular, y que es la respuesta del Espíritu Santo, digamos que de forma más práctica, a las encíclicas que visitamos la sesión anterior. Todos estos mensajes de vamos a volver a la Escritura, la evangelización, el gozo y la alegría, todo aquello que durante encíclicas estuvo dando en documentos, aquí se hace práctico, desde nuestras asambleas de oración, desde nuestros pequeños grupos de oración, desde los 4 medios fundamentales que tenemos en el carisma y en la formación. Esto sí es nuestra renovación carismática católica, una corriente de gracia y que es intensamente eclesial, es decir, responde a las necesidades del mundo contemporáneo en profunda unión y obediencia a la Iglesia Católica. Yo estoy seguro que aquí, hermanos, si un sacerdote nos dice, salta, saltamos por la obediencia. Y si nos dice, vamos a evangelizar, evangelizamos. Y si nos dicen, vamos a hacer un carisma, hacemos un carisma. Aunque los frutos de ese carisma no se quedan en la renovación. Porque la renovación carismática católica no está llamada a expandir sus filas para sí mismo, porque no es una denominación protestante, está llamada a pescar más hombres para la Iglesia Católica, para el cuerpo místico de Cristo. Y un ejercicio que hacíamos hace algunas sesiones es, no sé en sus parroquias en común, pero la gran mayoría de los servidores, por ejemplo, de mi comunidad de Corpus Christi, pertenecen o pertenecieron a la renovación. Catequistas, ministros, evangelizadores, todos de alguna u otra forma estuvimos dentro de la renovación y que claro que desarrollamos después nuestro ministerio para bien de nuestros hermanos y nuestra comunidad. Pero esto es a lo que estamos llamados, a estar intensamente en una vida eclesial y en obediencia siempre a nuestro sacerdote y a nuestras autoridades, porque su propósito es servir. El renovado, por esencia, lo que busca es servir, ayudando a todos los bautizados a que descubran su identidad y su misión. Y en consecuencia, todos tenemos justamente este llamado a la santidad. Este llamado que ya veíamos la sesión anterior en Lumen Gentium, llamada universal a la santidad. La santidad no es para unos pocos. Ahora sí, ¿qué no es la renovación? No es una élite espiritual, no es un grupo aparto paralelo que pueda permanecer ajeno a las necesidades de la parroquia o que vive en desobediencia de su sacerdote, y no es únicamente un lugar de sanación, liberación y expresiones sobrenaturales donde vamos a aplaudir, a danzar, a cantar, a tocar. ¿Vale? Y aquí les puse algunos reconocimientos de los santos padres a la renovación para los que les digan es que ustedes son más protestantes que católicos. Lamentablemente muchas veces, hermanos, nos comportamos así. Pero la esencia de la renovación no es esta. Y aquí les traje un breve, digamos, recordatorio. Primero con Pablo VI, que en ese entonces aún no se conocía del todo qué iba a ser la renovación. Pero él dijo, no apaguen al Espíritu. Ya inició esta chispa, no la apaguen, porque la renovación
puede ser una oportunidad para la iglesia. Después nos saltamos hasta San Juan Pablo II, que dice: la renovación carismática ha ayudado a redescubrir la presencia y el poder del Espíritu Santo en el mundo. Es una gran fuerza para la evangelización. Continuando con Benedicto XVI, que en su encuentro con la renovación en el 2007 nos dice: les doy las gracias por este encuentro y bendigo al Señor por los 40 años de vida de la renovación carismática católica. No es un don para unos pocos, es un don para la iglesia. Y por último, el Papa Francisco nos dice que somos una corriente de gracia, un camino de santidad, y nos pedía llevar la alegría del Evangelio a todos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todas las exhortaciones que nos dan es con respecto justo a las constituciones del Concilio Vaticano II? Responder a esto, que como iglesia vimos una necesidad, en la renovación carismática católica es nuestro día a día, nuestro deber, nuestra vocación, el poder ser esta corriente de gracia que dé esta luz al mundo, pero no la luz propia, sino llevar la luz de Cristo. Y aquí nos hace el Papa Benedicto XVI, muy acorde a su carácter, algunas advertencias que les voy a compartir. Él identificó algunos vicios que tenemos dentro de nuestras comunidades y en este mismo encuentro nos dijo: hermanos, aguas con el emocionalismo, es decir, la búsqueda de experiencias extraordinarias. Puede llevar a un emocionalismo extenuante que no construye una fe sólida. La fe para Benedicto es ante todo una relación de confianza, no un catálogo de sensaciones. Hablando tal vez de los 7 pecados capitales del servidor, la gula, hermanos, la gula emocional, la gula por estas sensaciones, estos dones, estos carismas, la gula o la necesidad incesante de querer sentir en un encuentro, y si no sentí en el encuentro, en la asamblea o en el PGO, ay, no estuvo tan bonito, no estuvo tan bien. Yo creo que ese ministerio no rifa. Yo creo que ese ministerio debería de cambiar. Mejor que vengan los jóvenes, ellos se aplauden y tienen su batería y tienen sus guitarras eléctricas. Con ellos sí me identifico, con ellos sí puedo hacer oración. Aguas, hermanos. No busquemos el emocionalismo, porque esto, decía el Papa Benedicto, no construye una fe fuerte, sino una fe débil. Y devolviéndonos a la palabra, si cimentamos nuestra casa en arena, ante cualquier dificultad esa casa se va a deshacer y nuestra fe se va a deshacer ante cualquier dificultad. Segundo, subjetivismo. Vinculado al punto anterior, alertó sobre el riesgo de que la fe se vuelva demasiado subjetiva, centrada en los sentimientos personales y no en la verdad objetivo de Cristo y la Iglesia. Y vaya que lo dice el creador del catecismo de la Iglesia Católica. La oración, dijo, no debe de medirse por la sensación de bienestar que produce. Volver nuevamente. La relación con Dios es ante todo una relación de confianza. Confiar en que tú estás actuando, sienta o no sienta, con y a pesar de mí. Comunión con la iglesia, decía también el Papa Benedicto. Debemos estar siempre en comunión con la iglesia y su magisterio. Debemos integrarnos a las parroquias y a las diócesis, evitando convertirnos en un grupo cerrado o paralelo. Yo sé que esto aquí no pasa, hermanos, pero allá en otras diócesis como en Nayarit y Tlaxcala, cuentan las leyendas que a la parroquia nada más la vemos como el salón donde nos reunimos. Pero cuando hay kermés, ay no, yo no me voy a ensuciar las manos para poder andar vendiendo pambazos. Ay, yo no voy a andar vendiendo boletos de la rifa. Yo no voy a andar limpiando el templo. ¿Qué te pasa? Si yo soy músico, yo soy servidor, yo voy a andar barriendo, yo voy a andar limpiando los baños. Nah, ¿cómo crees? Y así nos vamos volviendo a veces un grupo separado, paralelo, como una élite espiritual que es: no, yo soy el animador de asamblea. Yo no puedo andar haciendo eso. No, yo llevo tantos años dando Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo crees que yo me voy a rebajar a dar querigma y el amor de Dios? No, y esto es para los nuevos, los que apenas están iniciando. No, hermanos, la comunión con la iglesia se vive de muchas formas.
no nada más desde la doctrina, que es fundamental, pero también desde la participación activa a las necesidades de nuestra parroquia. No podemos vivir ajenos o utilizar a la parroquia solamente como una sede, como si solamente es el salón donde nos reunimos y ya. Eso no se vale, hermanos. Y por último, madurez en la fe. Llamó a los carismáticos a una madurez en la fe que se demuestra en la constancia, incluso en los momentos de desierto o sequedad espiritual, cuando no hay sentimientos especiales. La verdadera prueba del Espíritu, según él, es la caridad y la fidelidad en la vida ordinaria. Aquí les voy a compartir un breve testimonio. Cuando Cintia y yo dejamos la coordinación de jóvenes en nuestra parroquia, al principio dijimos, ay, ya, a descansar y poder desayunar los sábados, porque nuestra comunidad era los sábados a las 12:30. Y entonces desde las 10 de la mañana estábamos que ensayando con el ministerio, que formando a los hermanos animadores. Y después del grupo nos quedábamos para formar a los evangelizadores, para formar a los músicos, para hacer muchas cosas. Y claro que esto era bello. Pero cuando terminó, yo, Emanuel, pasé por un momento de espiritual sequedad, tal vez se le pueda denominar, en el que ya no sentía tantas emociones cuando oraba. Cosa que antes apenas decían Espíritu Santo y yo decía, ay, ya me ponía a llorar, ya sentía yo la unción, ya sentía yo el sentimiento, la emoción de ven Espíritu Santo. Y hubo un momento en el que no. Y vieran, hermanos, qué hermoso fue ese momento para mí, aunque de momento fue muy incómodo. Porque antes yo anhelaba los enjes, porque decía, ah, ya, ahora sí me toca recargarme del Espíritu Santo para seguir sirviendo en el grupo. Y una vez que dejé tal vez, modo de vida tan ajetreado en este servicio que a veces me consumía y no me dejaba espacio para la oración personal, descubrí que esos enjes o esos encuentros más íntimos se pueden llevar a cabo en la intimidad de mi cuarto, con mi rosario, con mi oración personal particular, ahí donde nadie me ve, he sentido las unciones más fuertes, hermanos. Pero, pues esto fue un proceso y al principio no fue muy cómodo, porque yo estaba muy acostumbrado justamente a esto, a sentir. Y la madurez de la fe conlleva que pasar de niños, de que necesitamos lechita, que a veces sí necesitamos estas primeras mociones, a convertirnos adultos en la fe, que a pesar de nuestras circunstancias, tengamos la fidelidad de la vida en el Espíritu en el día a día. Y con esto concluyo, hermanos. Estamos llamados hoy en día como renovación a ser gozo y esperanza. Todas las respuestas que buscaban las constituciones del Concilio Vaticano II se traducen, para gloria de Dios, en el servicio que estamos llamados a ser como renovados, con alegría, en la oración personal, en la oración en comunidad, en el gozo por la Sagrada Escritura, en la misión, en la salida para llevar la palabra de Dios a los demás. La pedagogía del Espíritu Santo no terminó ni con el concilio ni con el suceso de Duquesne. Hoy, Él quiere escribir un nuevo capítulo de santidad en ti. Primero en ti como persona y luego en tu comunidad. Él te ha traído esta formación no solo para que conozcamos la historia como un dato que podamos desechar o que el día de mañana ya podamos almacenar ahí o presumir que sabemos, sino para que te dejes llenar por el mismo Espíritu que impulsó a los santos, que inspiró el concilio y que encendió la renovación, para que todos podamos vivir un perenne Pentecostés. Esta es la finalidad de este bloque de formación, hermanos, darnos cuenta cómo el Espíritu Santo ha dado respuesta a las necesidades de su iglesia a lo largo de toda su historia y que el día de hoy esa respuesta está en cada uno de nosotros. Ser esos santos y santas que Dios espera y que el mundo necesita. En cosas tan simples a veces como recoger un plato en un retiro, como lavar un baño, como barrer, y que a veces solamente solemos reconocer esa misión, ese servicio en una catequesis, en una prédica, como músico o estando al frente de una comunidad. Esto no es así, hermanos. Estamos todos y cada uno de nosotros llamados a vivir este perenne Pentecostés.
Les dejo aquí en la diapositiva que les voy a compartir una línea del tiempo de todo esto que acabamos de ver, por si después en su comunidad quieren profundizar. En los enlaces que les compartí está más extensa la historia de Duquesne y cómo fue el proceso de Estados Unidos, Latinoamérica, en todo el mundo en esta renovación carismática católica. No me quise adentrar mucho ahí para no hacer esto tan largo y porque también sé que son formaciones que muchos ya hemos recibido. Si las queremos refrescar, retomar o conocer por primera vez, ese material de nuestros hermanos de la Primada de México está muy bien hecho. Aquí más de la línea del tiempo y aquí toda completita. Por si la quieren ver, pegar de repente en sus salones de formación, en sus catequesis, que la puedan tener. Esto es material para ustedes. Les dejo de compartir y de mi parte ha sido todo de esta sesión y con este bloque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el esfuerzo, Emanuel. De verdad lo aprecio. Gracias a Dios. Gracias por tus palabras, Marisol. Emma, Xochil, el- sí, cuando íbamos a los retiros de servidores, nos daban un folder. Y mira, aquí tengo el folder del que hablaste del lema. ¿Sí se ve? se ve perfecto. Sí. Me acordé porque los guardé y me acordé de lo que dijiste. Sí, sí, tomaron ese lema en 1900. Tú te acuerdas, ¿no? 2012. 2012 fue en ese retiro que pues me llevó tu hijo, Xochitl, para gloria de Dios. Ah, Cuando tu perfecto. hijo tenía el grupo, tu hijo me llevó Sí, y pues sí, sí, muy aquí bien. Por también cierto, un te manda a testimonio. saludar. Ay, muchas Hoy vino y gracias, te manda a saludar. muchas gracias. Como un testimonio, cómo funciona la gracia. Xochitl orando, perseverando en su servicio, su hijo, que en su momento sirvió a Dios y que esperamos pronto que se integre con nosotros nuevamente, y que fue instrumento directo o indirectamente para que yo, un jovencito que no creía ni sabía de la vida ni de Dios, pues me acercara. Y ahí tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo de forma personal y pues miren el fruto que da. Entonces, pues, nada es coincidencia para Dios y pues vean también la pedagogía del Espíritu Santo, cómo actúa a través de todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo veía ahí que Eri quería compartirnos algo. O tal vez no. Tal vez le estoy poniendo en una situación incómoda para que nos hable. Hola, ¿qué tal? Yo quería compartirles algo que, fíjense que hace una semana nos tocó estar en el Consejo de Renovación y estábamos ahí los diocesanos orando fuerte ante el Santísimo, ¿no? Y es una cosa muy bonita estar en el corazón de la renovación con todos los hermanos de muchos lados, ¿no? Pidiendo por las sedes paralenses, para dónde va la renovación, dónde va a caminar, ¿no? Y yo comentaba ahí con Lina que donde quiera que uno se reúne en torno al Santísimo, a orar con fervor, a pedir Espíritu Santo con una necesidad legítima, es como estar en el arca de la paloma, ¿no? Ahí donde dices en Duquesne, porque se repite. Dios no tiene tiempo, ¿no? Y no es el que estuvo ahí, pues ya la hizo, no. Cada vez que nosotros nos reunimos a orar con sincera necesidad, como esos jóvenes, ¿no? De pedir Espíritu Santo y con esa docilidad para, o sea, pedirlo como el Shema, ¿no? O sea, voy a escuchar, pero voy a escuchar para obedecer, o sea, no lo pido para sentir, lo pido para poder saber qué voy a hacer y que me capacite y que me dé para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, cada que oramos ante Santísimo y nos reunimos a pedir Espíritu Santo con ese corazón sincero, es volver a estar en ese lugar. Gloria a Dios, Eri. Y ahora que mencionas esto, me recuerdas también una frase de Santa Elena Guerra que decía, no tenemos nada que envidiarle a los apóstoles en Pentecostés, porque ese mismo espíritu está hoy en día. Nada que envidiar. El Espíritu Santo no se cansa de dar. Nosotros, hermanos, no nos cansemos de pedirlo. ¿Alguien más? Qué bueno. Pues si acaso en todo este bloque, hermanos,
Algo que yo me llevo mucho, mucho, mucho y que espero que para gloria de Dios todos nos quede bien claro es las necesidades de nuestra vida contemporánea, de nuestra sociedad. Este mundo que parece que cada año que pasa y cada generación que pasa decimos, no, es que ahora sí los chavos vienen con otro chip, ¿no? Y pasa un año más y decimos, no, es que ahora sí de veras vienen, pero con otras cosas. Y como que año con año nos damos cuenta que pues que el mundo cada vez más tiene sed, tiene hambre, tiene sed de Dios, aunque no lo sepa. Eh, Como bien a lo largo de todo el bloque lo dijo Manuel, para cada realidad de nuestra sociedad, el Espíritu Santo suscita campeones. Y pues a veces pensamos, no, bueno, pero eso se lo dejamos así como que al Papa, ¿no? O sea, o no, Carlo Acutis, o la hermana Claire, Santa hermana Claire también, ¿no? O sea, como que a ellos. Pero pues, ¿por qué no el día de mañana que haya una Santa Blanca Sánchez, ¿no? Un Santo Orihíjar, una Santa Elvira Murillo, o sea, el Señor nos llama a que seamos sus campeones. Y digo, como campeones, pues ir a darnos, ¿no? O sea, ser testimonios, ser testigos, ser congruentes, que al otro hermano se le antoje conocer a Jesús y conocer ese sentido de vida que nosotros ya encontramos, ese aliento, que es ese Espíritu Santo. Ahorita muchos hermanos necesitan respirar otra vez. Y creo que si nosotros podemos ser instrumento para ser campeones y para llevar ese aliento, pues gloria a Dios. Entonces yo me llevo mucho esa llamada que creo que Manuel nos hizo a lo largo de todo el bloque. Los campeones, pues sí, fueron ellos para gloria de Dios, pero creo que también nos está hablando a nosotros. ¿Y nosotros para cuándo? ¿Para cuándo decimos, sí, sí, sí me aviento también tu misión de ser campeón en esta realidad que tanto se necesita? Sí. Gloria a Dios. También algo que me recuerda mucho esto que comparte Cintia, voy a parafrasear una parte del Papa Benedicto, que es, los carismas están llamados a ser diversos. Unción no es, digamos, que solamente unificar toda la iglesia. La iglesia está hecha de riqueza, de variedad. Ahorita pues estamos Cintia y yo, pero el día de mañana en este equipo de formación y en otros equipos están también invitados y llamados todos y cada uno de ustedes, porque tal vez ya lo han descubierto, pero Cintia tiene un carisma para compartir un tema muy propio de ella, que solamente es de ella. Y yo tengo un carisma diferente, ni mejor ni peor, solamente diferente. Yo le decía a Cintia, pues a ver qué habrán hecho hermanos, que el Espíritu Santo dijo, a ver, les voy a mandar a Emanuel. Así han de estar sus cuentas que les tocó compartir conmigo en este ministerio. Pero estamos llamados todos y todos tenemos una forma de poder contribuir a ese reino de Dios. No estamos hechos solamente para ser espectadores de esta historia de la salvación, sino para ser protagonistas. Y tú tienes un carisma específico que nadie más va a tener. Y un carisma que si no vienes y lo pones al servicio de la comunidad, se va a sentir tu falta. En otros lugares igual y no te extrañan, igual y dicen, pues ya ni modo, aquí sí te extrañamos, aquí sí te necesitamos y aquí sí notamos si tú no vienes. Necesitamos, hermanos, que nos integremos al servicio todos. Y pues aquí hacer la exhortación para el equipo de formación están las puertas abiertas. El que desee, adelante. No se necesita saber. Dios sabe que ni Cintia ni yo somos los grandes doctores de la iglesia. Se necesita querer. Y ya lo demás, pues el Espíritu Santo provee. Y claro que nosotros los acompañamos para también que puedan compartir estos temas. Pero es eso, no ser espectadores de su gracia y de esta historia de salvación, ser protagonistas con ese regalo que solamente depositó en ti y que sin ese regalo la obra se queda esperándote. ¿Alguien más? Hola amigo, Hola, hola. eh, eh, pues nos ha tocado mucho, mucho servicio y algo que veíamos es que como el Señor se da cuando nosotros también nos damos a Él
Y esa la semana pasada, pues se enteraron y fuimos a predicar entre semana, algo retirado, pero con mucho ánimo. Y ese tuvimos aquí en la parroquia, podemos con el ministerio, pues, estar dando pláticas que hay, Hermanito no amado pues, de mi corazón, Richard, no se te entiende nada. No sé si es tu conexión o soy yo, pero no te entiendo nada, como que se te corta. a ver, ahí ya, Igual al final se te sigue cortando, hermano. ok, si no lo te lo digo, y ya o se lo- No te entiendo nada, hermanito. Si lo Bueno, escribo, ándale, si lo escribes, tal vez las ideas centrales y ya lo leo y se los comparto a los demás. Mientras Richie escribe, ¿alguien más que quiera compartir algo, que quiera preguntar algo? Nope. a la hora de un examen sí podríamos preguntar. A la hora de un examen, sí. Ah, sí es cierto. Esta SIN próximamente va a hacer sus evaluaciones del tema de Eucaristía. Ella va a hacer Ujú. unas evaluaciones muy bonitas para todos y cada uno de ustedes. Yo voy a hacer otras, pero recordar, hermanos, esto no es para juzgarnos. Esto es para conocer qué tanto está dejando fruto en cada uno de nosotros, porque digamos que como a los maestros, el que el alumno saque 10 no es evidencia de otra cosa más que el profesor está dando los recursos que el alumno necesita. Ujú. Si hay bajas calificaciones, los que tenemos que mejorar somos nosotros para acercarnos más a ustedes. Entonces, si les llega por ahí el día de mañana un cuestionario, un documento de Google Forms para que puedan responder con toda honestidad y sin preocuparse. Si salen en ceros, no se preocupen. Eso nos da más luz a nosotros de que hay que mejorar. Esa es la finalidad de las evaluaciones o de los exámenes que vamos a estar haciendo. Calificarnos a nosotros y ver cómo les podemos servir de una mejor forma. Entonces, el día de mañana que les llegue, no hagan trampa, no se vayan a las diapositivas, no busquen responder algo o aparentar algo que no somos. Más bien denos luz de qué se les ha quedado, para que también eso nos pueda retroalimentar y darles un servicio de mayor y mejor calidad. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Lupita. Tu comentario me recordó eso. Muchas gracias por compartirlo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ir cerrando y vamos a cerrar con la oración. Y en esta ocasión, Cintia va a llevar la oración porque pues este bloque ya lo despedí yo. Las dejo o los devuelvo a manos de Cintia. Ya van a descansar un ratito de mí. Ahí nos veremos después. Pero de momento, pues se quedan en mejores manos que las mías. Adelante, Cint, con la oración de cierre, por favor. Ay, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, papá. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sean todos los hermanos, todas las gracias, todas las bendiciones, todas las obras que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, papá, por todos los hermanos a los que has traído en esta comunidad. Gracias, papá, por todos los hermanos que a lo mejor si bien no se pudieron conectar, verán estas formaciones, estos bloques a través de sus medios, de las redes sociales. Gracias, papá, por nuestro gran movimiento. Gracias, papá, por esta gran corriente de gracia que has depositado, en la cual nos has dado la gracia y la dicha de poder pertenecer, porque hemos experimentado tu amor a través del Espíritu Santo. Hemos experimentado tu gracia a través del Espíritu Santo. Sobre todo hemos experimentado tu aliento, fortaleza, tu amor con el Espíritu Santo. Gracias, papá, que a cada uno de nosotros nos has dado esa promesa. Has tenido a bien
el verla cómo se va cumpliendo en cada uno de nosotros. Ese llamado a tener una vida verdadera, una vida en el Espíritu, con el Espíritu. Gracias, papá, por Emanuel. Gracias por su tiempo, por todo lo que nos ha compartido a lo largo de este bloque. Pido, papá, te sigas derramando en esta arquidiócesis, que te sigas derramando en nosotros como tus servidores, sigas derramando en esta comunidad. Derrama tus dones, Señor, derrama tus carismas, derrama tu paciencia para estos servidores tan imperfectos. Derrama tu misericordia, derrama tu entendimiento en cada uno de nosotros. Tú, Señor, sabes a dónde quieres que vaya este movimiento. Tú, Señor, sabes perfectamente hacia dónde quieres que vaya esta formación. Estamos dóciles a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Bendice nuestro descanso, bendice nuestras comunidades y danos siempre hambre y sed de ti, esa fuente inagotable de vida, a la cual hemos buscado todo el tiempo y que, como dice San Agustín, no descansará nuestra alma hasta que vuelva a ti. Amén. Amén.